Bienvenidos al podcast de Marketing Directo. Hoy retomamos nuestra sección de Love Brands que hacemos en colaboración con T2O y la que, ya nos hemos convertido casi en expertos en analizar estrategias digitales de grandes compañías. Hoy vamos a dar un salto a la industria del hospitality, una industria muy importante en España, porque tenemos como protagonista una cadena hotelera que la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. Voy a dar algún dato de ella y ahora me corregirá si no me he invitado. Y es que esta cadena hotelera tiene ya más de 100 hoteles o 100 hoteles en el mundo. Es la primera cadena hotelera 100% libre de plásticos de un solo uso y además en materia de online, digital, de la que vamos a hablar hoy, pues tiene crecimientos de doble dígito en su canal de venta directa online. Esta cadena es Iberostar y hoy nos acompaña Pep Juaneda, por su parte. Pues nada, buenos días y encantado de estar aquí. Decirte que no te equivocas en ninguno de los datos. Y bueno, poco para introducirme a mí personalmente, pues yo soy Pep Juaneda, trabajo en Iberostar desde hace unos 10 años aproximadamente y desde el último año y medio vengo desarrollando la labor de director en tema de estrategia de marketing digital y estrategia de canal directo para la compañía. Bueno, y te acompaña, como ya es habitual, Alfonso del Barrio, que viene por parte de T2O y que tenéis una relación conjunta como cliente. Sí, sí, llevamos. De hecho, lo estábamos comentando justo antes de acceder a la grabación, que estamos celebrando el primer aniversario desde que arrancamos la colaboración con ellos. Bueno, un poquito más, porque fue abril del 25. Pero la verdad que encantados, porque aunque es verdad que tenemos una experiencia dilatada en todo lo que tiene que ver con el vertical, en el caso de Iberostar pues hemos encontrado cosas que la verdad que nos han motivado especialmente y seguro que ahora tendremos ocasión de comentar al respecto sobre alguna de estas cuestiones. Sí, porque vamos a meternos ya en materia. Es verdad que cuando pensamos en el sector del hospitality, realmente lo que piensa seguramente el consumidor es una experiencia física, la experiencia física en el propio hotel, pero entiendo que el canal online también tiene una importancia fundamental. Me gustaría que me comentases cómo se lleva a cabo esta estrategia para que el consumidor, el cliente, sienta que la experiencia es muy buena desde antes de llegar al propio hotel, a la habitación. A ver, en este sentido, nosotros lo que tratamos siempre es de pensar en cómo nos gustaría que una marca llegase hacia nosotros, es decir, como consumidor. O sea, qué necesita el cliente en cada momento. Sabemos que hay clientes que ya de por sí, en función del mercado, pues somos muy reconocidos, nos conocen Iberostar, tienen Iberostar en su cabeza como opción para viajar. Y en muchas ocasiones sabemos que el cliente no conoce Iberostar, que simplemente tiene en su cabeza cuál es el destino donde quiere ir, en qué formato de viaje, si quiere ir en pareja, si quiere ir en familia. Y ahí es donde nosotros pues tenemos como labor, pues para seducirle, pensar en cuál tiene que ser la estrategia, cómo tiene que ser el mensaje de llegada a ese cliente. Y ese mensaje es siempre distinto en función del mercado emisor, del cliente, su forma de hablar, de entender, y aparte en función de la propuesta comercial que le tengamos que traer a este cliente. Bueno, por vuestra parte, Alfonso, al final como agencia también supongo que es un gran reto. ¿Cómo lo hacéis para transmitir el ADN y lo que es la promesa de marca a estos canales digitales y que el consumidor no sienta que solo se le impacta por un buen precio, sino también por ese propio propósito de marca? Ujú. Pues la verdad que en este caso jugamos en campo ganador, ¿no? Porque es verdad que se ha hecho un trabajo, una labor por parte de Iberostar durante todos estos años. Ponías antes un ejemplo en relación a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que es una de las obsesiones que tienen dentro de la casa. Y al final que haya todo este trabajo previo a nivel de lo que es la estrategia de marca y todo lo que son los contenidos asociados a la marca y las distintas marcas que se utilizan por parte de Iberostar, pues la verdad que facilita muchísimo nuestra labor, ¿no? Al final lo que tenemos que intentar establecer, por ya lo concreto, muy concreto, es la vinculación entre esos atributos de marca y lo que son las creatividades y los mensajes que utilizamos en las distintas campañas publicitarias, ¿no? Y esto realmente es el reto que tenemos que afrontar y resolver. A partir de ahí, lo que intentamos también es buscar una coherencia en todo lo que son las diferentes fases del funnel, ¿no? Es verdad que nosotros cuando arrancamos la relación pusimos muy mucho el foco en todo lo que era la parte de performance, de generación de resultados, como tantas veces sucede, pero el reto mayor es que tenemos es seguir construyendo en capas más altas dentro de lo que es el propio funnel, ¿no? En la fase intermedia, en términos de consideración de marca, que ya hemos hecho recientemente algún piloto, concretamente con un hotel que está en Aruba, que se llama Joya, o mejor dicho, es de esta marca. Y a partir de ahí, pues la idea que tenemos es seguir construyendo con esa coherencia y esa consistencia en esas otras fases, como decíamos, de todo lo que es el embudo, para que al final pues consigamos amplificar y llegar a un mayor número de potenciales usuarios, ¿no? Y en cuanto al tema
del precio que has comentado en un momento dado, pues siempre es algo que tenemos que mirar de reojo, porque el que diga lo contrario realmente miente, porque al final todos somos usuarios y sabemos que la variable precio es determinante en todo momento. Entonces, lo que intentamos y lo que pedimos, en este caso una marca como Iberostar y otras marcas con las que podamos colaborar, es pues que trabajemos bajo un modelo de paridad de precios para, sobre todo lo que tiene que ver con las OTAs, ¿no? Que es esa, no amenaza, porque al final es un complemento a todo lo que es la estrategia comercial que gestionan las diferentes marcas, sí que haya una coherencia y haya esa paridad de precios que facilite el que al final el usuario pues pueda tomar una decisión libre y no el precio en este caso sea algo que condicione y obligue a que vaya por una u otra dirección. Bueno, precisamente por las OTAs os quería preguntar, entiendo que también es un enorme reto, bueno, para explicar a la audiencia, las OTAs son todas estas plataformas digitales donde también se pueden hacer reservas de las habitaciones. ¿Cómo competís contra ellos? ¿Cómo también lográis que las ventas se produzcan de forma directa en vuestros canales? A ver, Iberostar en ese caso, no sé si decir que es un pelín rara avis. Obviamente las OTAs tienen una cuota relevante, tienen un peso súper importante de nuestra venta, pero principalmente nuestro principal canal de venta como compañía es la tour operación. La tour operación más tradicional es el que tiene más peso a nivel comercialización. Después, obviamente, el canal directo es el que está creciendo más rápido, por decirlo de alguna manera, es el que va cogiendo más peso y de cara a competir contra tour operadores o contra OTAs, a mí me gustaría diferenciar en función de dos momentos, ¿no? Uno es el momento en el que qué necesidad tiene Iberostar de vender y qué necesitamos vender en cada momento, porque sí que es verdad que las OTAs tienen un momento de compra o lo que llamamos en la industria el time to market, ¿no? Muy parecido al del canal directo. Al fin y al cabo es un tercero que vende exactamente el mismo inventario que nosotros, en este caso en paridad, como bien decía Alfonso. Pero después de la tour operación, en gran parte de las ocasiones, ellos tienen un time to market diferente, son un perfil de cliente que reserva con más antelación, que reserva unas vacaciones paquetizadas, con un receptivo, donde juntas el vuelo, el hotel y incluso llegan al punto del traslado al propio hotel, ¿no? Entonces, ahí el tiempo de llegada al cliente y el tipo de cliente es muy distinto el que compra, como diría, sustancialmente distinto que compra en un canal como la tour operación o el que compra en canal directo. Y ahí llega un punto en el que tampoco podemos ser tan, en función del objetivo que tengamos, no podemos ser tan, tenemos que saber cuál es la ambición que tenemos. Es decir, si cuando competimos con las OTAs y tenemos una necesidad muy importante de vender un determinado hotel o un determinado destino, tenemos que ser conscientes que competir contra la OTA significa mover ventas de un canal a otro. Pero si el hotel tiene potencialmente un problema de ocupación, eso no soluciona el problema, porque al final es mover manzanas de una cesta a otra. Ahí es cuando, como bien decía Alfonso, lo que hacemos es subir en el funnel y tratar de buscar gente interesada en viajar al destino donde tenemos esa necesidad y tratar de capturar demanda ya existente de que potencialmente no conoce Iberostar y traerla y convencerla hacia nuestro hotel, pues con esa propuesta de valor, ¿no? Ya sea una propuesta comercial, una propuesta basada en el propósito de la marca y en lo que se va a encontrar el cliente a nivel producto. Bueno, al final es lo que está comentando, también tenéis un buen producto, que entiendo que al final la captación de tráfico es relativamente sencilla, pero entiendo que la capacidad de captar un tráfico adecuado, bien segmentado, es un reto. ¿Cómo estáis trabajando desde T2O para segmentar bien esa audiencia? Sí, pues estamos utilizando distintas tecnologías, como es obvio, ¿no? Y no vamos a empezar por la que ahora todo el mundo tiene en la boca, ¿no? Que es todo lo referente a la IA. Lo comentaremos luego más adelante, porque esto es algo que está más por suceder, aunque ya está de alguna manera pasando. Pero sí, dentro de lo que teníamos más accesible dentro de este año y poco que llevamos de relación, pues hemos querido también consolidar todo lo que es el uso avanzado de determinadas tecnologías, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso concreto de lo que son grandes plataformas, si hablamos de Google, que siempre es una referencia, pues por todo el volumen que finalmente se vincula a todo lo que es la generación en este entorno, pues todo lo que tiene que ver con el Value-Based Bidding, que es una solución que ellos ofrecen para mejorar en términos de optimización
todo lo que es la estrategia que gestionamos en las diferentes campañas es algo que desde el minuto uno hemos intentado poner en su justo lugar para conseguir esa optimización, como decíamos, o esa mejora en términos de eficiencia, ¿no? Luego todo aspecto también determinante y que sucede mucho con una cadena hotelera, donde al final el grado de, de fragmentación que existe, ya no tanto segmentación, que evidentemente también, porque es el punto que tienes que establecer para llegar a todo el reach, a toda la cobertura que finalmente estás queriendo cubrir, pues te obliga el utilizar perdón, soluciones en donde puedas darle un punto de escala a todas esas creatividades y mensajes de las que hablábamos también anteriormente, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, vamos a abordar próximamente, si están de acuerdo con ello, que parece que sí, pues la utilización de una plataforma, en este caso sí propietaria, que se llama Houston IQ, que lo que nos permitirá precisamente pues es esto, ¿no? El ver cómo podemos adaptar los mensajes a cada uno de los casos, ¿no? Tenemos también otra solución que está más circunscrita a todo lo que es el entorno de la inteligencia artificial, que se llama Sofía, que nos ayudará más en esa parte de producción, de generación de los contenidos como tal, pero desde el punto de vista de lo que sería el manejo más avanzado, con esta primera que referíamos, pues creemos que podemos conseguir esos volúmenes y el escalar para de alguna forma mejorar, ¿no? Sin volvernos, como decíamos hace un momento, excesivamente obsesivos en cuanto a esto, porque sí que es verdad que hay experiencias recientes que demuestran, y de hecho ha salido alguna noticia en prensa en donde el llevarlo a un punto extremo en cuanto a querer personalizar, ojo con esto porque al final te puede generar casi más un problema que una ayuda, ¿no? Entonces esto es algo que nosotros también tenemos muy en cuenta, que ellos de hecho han aprendido por alguna experiencia reciente y vamos a intentar buscar la forma y la manera de gestionar todo esto, ¿no? Y por último, pues todo lo referente al business intelligence, ¿no? Por utilizar un término que todos más o menos entendamos, en el sentido de poder disponer de información en tiempo real para tomar decisiones ágiles que nos permitan de alguna manera pues, mejorar nuevamente en términos de eficiencia, ¿no? Ayer mismo que teníamos una sesión interna donde estábamos hablando de distintas cuestiones, pues aparecía todo lo referente a los análisis de incrementalidad, en un momento futuro pues cuestiones que tengan que ver más con el marketing modeling mix. Bueno, la verdad que estamos ahora ya así en estas conversaciones para intentar identificar dónde puede haber las oportunidades en términos incrementales para generar más valor, en este caso a una marca como Iberostar. Lo que sí es cierto, Pep, es que estáis vosotros enfocados en un turismo más premium, ¿no? También un cliente de este estilo. ¿Cómo se combina también esta oferta promocional más flash, ¿no? Que suele salir con esa búsqueda de un cliente más premium? A ver, en mi opinión todo esto responde un poco a cómo intentamos de alguna manera capitalizar momentos de demanda que existen de la mejor forma posible. Y también es una respuesta a cómo compites también con el resto de hoteleras y la oferta que hay en el mercado. Dicho esto, nosotros lo que hacemos o cómo basamos nuestra estrategia es en tratar de capturar las distintas curvas de demanda que existen por mercado y por destino y apalancar determinados momentos de venta que son, vamos a decir, muy concretos, como podría ser el Blue Monday, que se ha puesto muy de moda ahora en enero en toda la parte de región europea, 4 de julio en Estados Unidos, o President's Day también en Estados Unidos a mediados de febrero, si no recuerdo mal. Son momentos donde claramente hay un repunte de la demanda y hay gente que de forma totalmente proactiva busca ofertas y deals para comprar sus próximas vacaciones. Entonces, creemos que es una obligación como marca y como equipo de ventas que somos, que yo siempre digo, a mi equipo siempre le digo lo mismo, somos un equipo de marketing digital, somos especialistas en lo que sabemos hacer, pero no nos olvidemos que estamos aquí para vender habitaciones de hotel en el mejor momento, en el mejor precio y en la mejor de las eficiencias. Y somos un canal más y un brazo, el marketing es un poco el brazo armado de una estrategia comercial. Entonces, utilizar estas herramientas para tener una llegada al mercado muy potente y poner en valor nuestro producto y darle a nuestros clientes, tanto los que nos conocen como los que no, un momento o un buen deal o un buen reclamo para reservar, me parece totalmente justificable y necesario en el ecosistema en el que vivimos, tan competido en todo lo que es el entorno online, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿cómo están siendo vuestras relaciones con vuestros partners actualmente de marketing? ¿Qué buscáis de ellos, principalmente? A ver, nosotros con T2O con T2O cuando en su momento pusimos sobre la mesa un concurso de agencias buscando quién se iba a ser
el próximo partner con el que íbamos a trabajar, sabíamos claramente que uno, obviamente, lo que es capacidad en términos de marketing digital, sabíamos que es una obligación, que es algo que debe tener, pero que de alguna manera damos por descontado. Al final lo que buscamos en un partner es un partner que primero de todo entienda cuáles son nuestras necesidades y entienda muy bien cuál es nuestro negocio. Es decir, queremos que sea un partner que en el momento de trabajar tenga perfectamente claro cuál es la idiosincrasia que tiene nuestra industria, ¿no? Ese para mí es un valor añadido que un buen partner tecnológico tiene que tener cuando trabaja para un equipo de ventas. Después ya nos movemos a valores que en este caso en Iberostar tenemos una serie de valores con los que digamos que internamente nos gusta trabajar y reflejarnos, y con los que externamente con nuestros panes buscamos esa mimetización, que son pues, en términos de responsabilidad, humildad, transparencia. Son valores con los que, en este caso con el equipo de T2O, yo creo que hemos empastado muy bien en este caso. Y luego, obviamente, en términos de pasión, creatividad, pues al fin y al cabo es un poco la luz al final del túnel que nos guía, decir, oye, con pasión, con propósito y tratando de traer al cliente algo que no ha visto en otro sitio, ¿no? Para destacar y para que al fin y al cabo seamos capaces de darle valor a nuestro producto de cara al cliente final. Y bueno, ya como mencionaba Alfonso, acabáis de cumplir vuestro primer aniversario. Es cierto, en todas las parejas siempre hay problemas, ¿no? Cuéntame, Alfonso, ¿cuáles han sido el mayor reto al que os habéis enfrentado? Sin duda, y el que diga lo contrario miente, ¿no? Ayer mismo, dentro de esta dinámica que te comentábamos hace un momento que tuvimos, donde es verdad que recibimos un feedback muy positivo por parte de ellos, lo que agradecemos, como te puedes imaginar, sobremanera, pero sí hacíamos bueno aquello de que el halago debilita, ¿no? Y siempre estamos en el punto de intentar buscar las formas y maneras de mejorar. Y es verdad que respondiéndote, pues en este año y casi medio de relación, pues ha habido algún momento delicado, por ejemplo, por destacar un aspecto que sin duda pues, pudo marcar el inicio de la relación fue que dentro de cuando lanzaron en este caso la RFP, una de las cuestiones que se planteaba mayores era que se buscaba el intentar llevar a un nivel distinto al que se había hecho hasta la fecha pues todo lo que era la integración de la gestión de los canales de pago, que es lo que habitualmente se hace con otras tantas marcas, con todo lo que serían los medios propios, ¿no? Todo lo que es esa parte orgánica. Entonces es verdad que dentro de que sí estamos pues acostumbrados a todo este tipo de cuestiones, el reto que ellos nos planteaban era un reto importante. Y es verdad que ahí pues tuvimos pues un punto de muchas veces parar, de repensar y de ajustar cosas, ¿no? Y es algo que lejos de verlo como un problema, lo hemos visto como una ventaja, ¿no? El tener esa cercanía, como decía hace un momento Pep, esa confianza entre las dos partes para trabajarlo de manera conjunta y ver cómo podíamos avanzar en relación a esto, ¿no? Luego, desde el punto de vista ya más de los usuarios, ¿no? Y pensando en lo que comentábamos hace un momento de por qué la importancia de buscar este modelo de integración en todo lo referente al CRM y más concretamente Salesforce, que es la plataforma que en este caso utiliza Iberostar, era el intentar evolucionar en cuanto a lo que es el modelo de relación cara a lo que sería el usuario final, ¿no? Al final, ese usuario ocasional, convertirlo en un usuario recurrente que se mueva por los intereses reales vinculado a lo que ha sido la propia estancia y que no se convierta en eso, en comunicar muchas veces lo que es la estancia, ¿no? Porque la estancia en sí mismo, pues bueno, tiene el valor que tiene, pero evidentemente si hay unos intereses asociados a esto, pues estaremos yendo pues probablemente un paso más allá, ¿no? Y adicionalmente a todo esto, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido comentando, ha habido dos cuestiones en las que hemos querido también poner mucho foco, que es toda la parte del feed dinámico, que es esa herramienta, para los que no lo conozcan tanto, que se utiliza pues para de alguna manera integrar todo lo que es la información que luego se utiliza a efectos de lo que sería esa explotación y construcción de las distintas campañas publicitarias. Y otro elemento también muy, muy interesante es todo lo referente al Progressive Profiling, ¿no? que fundamentalmente tiene que ver con el hecho de cómo vamos recogiendo información asociada al usuario para que al final tengamos un conocimiento máximo en cuanto a cómo es ese usuario, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos también, hablando
de retos otra vez, pues en lo que fue la campaña de Black Friday a finales del pasado año, tuvimos un time to market, ¿no? En donde teníamos que poner todo esto que desde un punto de vista teórico pues estaba más o menos definido, ponerlo a jugar, ¿no? Y lo cierto es que los resultados pues fueron bastante positivos, por no decir muy buenos. Sí, en este caso, perdón que No. te interrumpo, pero Continúa. en este caso, y hablando un poco de esta parte de Progressive Profiling y de medios propios como tal, que es verdad que atajamos una problemática o ciertas piedras que se cruzaban en el camino y las conseguimos sortear, yo creo que algo de lo que yo siempre alardeo en este sentido es de que en el equipo o en nuestro equipo lo que hemos conseguido este año es que a pesar de mandar no sé si tengo la cifra exacta, pero un 30% menos de comunicaciones durante todo el año, hemos conseguido a través de ese canal vender un 15% más. Entonces, ¿con qué lo relaciono con lo que comentaba Alfonso? En que si somos capaces de mandar comunicaciones más relevantes con una frecuencia más óptima y en un momento más adecuado al cliente, en ese caso lo que sale a reducir es la eficiencia de esas comunicaciones. Entonces, hay un poco el concepto este de menos es más. Creo que ahí sale a la palestra y es totalmente evidente que contenido más relevante y de una forma más óptima. Bueno, en ese terreno de la segmentación llega el momento de sacar al gran monstruo invisible que es la inteligencia artificial, que ya has hablado un poco de ella antes. Me gustaría que comentarais vuestra visión, sobre todo ambos, de cómo va a evolucionar esto, sobre todo en este terreno y sobre todo en términos de personalización. ¿Cómo lo veis? Disparo, sí. Dale tú mismo. Venga, pues le doy. A ver, por contestar también un poco a lo que se planteaba, ¿no? De si creemos que es más relevante la eficiencia, que era lo que justo explicaba Pep, o la personalización, ¿no? La respuesta en este caso, perdón, sería clara, ambos. O sea, esto es lo del huevo y la gallina. O sea, si al final no hay personalización, como hemos dicho, desde el sentido común, no va a haber un incremento en términos de eficiencia y por ende a nivel de lo que es conversión de ventas, revenue, como finalmente lo queramos llamar, ¿no? Entonces, en este sentido, el reto en el que estamos, y aquí sí, con carácter general, como bien decías, Alberto, con todas las marcas que colaboramos, es en intentar buscar las formas y las maneras para intentar estar posicionados y sobre todo que haya una lectura adecuada por todas las plataformas de lo que son los distintos LLMs, ¿no? Y aquí podemos hablar, evidentemente, pues de los conocidos, de ChatGPT, de Gemini, bueno, de Cloud. Al final esto es una carrera de galgos, no sabemos muy bien cuál es el que va ganando la carrera. Hoy va a lo mejor Gemini por delante de lo que es ChatGPT, antes sucedía al revés. No estoy diciendo que sea así, pero que básicamente al final es un entorno muy cambiante y lo que tenemos que intentar es establecer pues grandes líneas de actuación para que al final estos, no les vamos a llamar motores, porque motores es lo que conocíamos antes en el caso de Google, que además era un motor. Ahora estamos hablando de un número indefinido de plataformas en donde tenemos que tener muy claras cuáles son las reglas de funcionamiento para en base a eso poder estar bien posicionados y de alguna manera que se pueda realizar una lectura y que la visibilidad en este caso que tenga la marca Iberostar pues esté más o menos en línea con lo que históricamente se hacía con todo lo que era el posicionamiento orgánico en el buscador, ¿no? Entonces, esto es en lo que estamos intentando asesorarles, aunque es verdad que ellos, por ejemplo, dentro de la compañía, y esto lo puede contar mejor Pep, tienen un área específica que trabaja todo lo referente al dato, que la verdad que es algo que no sucede habitualmente en todos los casos y ya están estableciendo pues estrategias muy claras a la hora de ver y sobre todo anticipar el futuro pensando en esto mismo, ¿no? Y por último, sí decir también que nosotros una cuestión que tenemos muy clara es que tenemos que huir pues de esas ansiedades, ¿no? Que al final están tan latentes y sobre todo los que estamos más pegados a esto en la industria publicitaria, en el sentido de que no tenemos que perder el norte de las cosas. O sea, al final nosotros en lo que estamos es en generar resultados de negocio. Y da lo mismo los elementos, las plataformas, antes era el buscador, los buscadores, ahora mismo parece que va a haber otro canal. Ayer hablábamos de que puede ser un quinto canal, no sé si es el quinto, sexto o el 17º, pero sí que es cierto que es un canal más, que puede ocupar un espacio muy relevante, pero que al final hay que pensar en esto, en lo que es generación de resultados en el corto plazo y en el medio largo plazo anticipar lo que nos pueda venir. De la parte de la marca, ¿cómo lo veis? A ver, no, yo no puedo estar más de acuerdo que lo que comentaba Alfonso. Dicho esto, yo trataría en mi cabeza, para evitar ansiedades, y siempre trato de simplificar un poco cómo va en términos de marketing digital y nuestra hotelera la opción de esta parte de IA, ¿no? Y es,
es una obviedad y es de necios no poder pensar que hay determinadas acciones, que determinados procesos, determinadas cosas que la IA y la IA generativa serán capaces de hacer de una forma más rápida, mejor, con menos errores de lo que podemos hacer los humanos. Y esto yo lo entiendo como un periodo de adopción, ¿no? En los equipos de marketing digital, pero en el fondo lo veo como lo veo como una herramienta, es una mejora de la propia herramienta. Pero ahí es donde creo que el gran valor que le vamos a aportar nosotros como especialistas en marketing digital a palanca de IA, pero a la vez eh, hoteleros o gente responsable de la distribución hotelera, es cómo utilizo, cómo pongo yo esas herramientas al servicio de la venta y cómo consigo que me ayude eso a generar más eficiencia, más escala, más ventas y ser más relevante. Es decir, yo lo veo desde un punto de vista algo más simplista. De hecho, no sé, Alfonso, si tú estuviste la semana pasada en GML en Dublín. No, No no estuviste, estuvimos ¿verdad? ni tú ni yo. Pero Estuvimos el pasado no año. estuviste ni tú ni yo, pero a mí me mandaron una foto que me impactó y que me pareció una frase genial, que no sé quién la ha escrito, obviamente será eh, alguien con una cabeza privilegiada, pero la frase era muy simple y era execution is becoming a commodity, es básicamente la ejecución se está convirtiendo en algo sencillo, algo en lo que es un no Mecánico. pensar, ¿no? Eh, pero realmente lo que viene a reflejar eso es, oye, de quién va a poner las manos, quién va a hacer esa acción, quién va a generar un copy, quién va a generar una creatividad. Eso, no te preocupes que esto lo va a hacer otro el día de mañana. Tú ocúpate de que eso sea capaz de aportar el mayor valor al cliente, de llegar en el momento correcto a ese cliente y de entender cuál es la necesidad del cliente. Y a partir de ahí, obviamente las plataformas, ya sea Google, ya sea Microsoft, ya sea Meta, ya sea con todas las plataformas con las que trabajamos, se adaptarán para que eso sea una realidad y puedan llevarlo al día a día. Mm. Pero a mí me gusta resumirlo así, ¿no? Va a ser un poco una parte más que tendremos que utilizar y ponerla al servicio de lo que decía antes Alfonso, de nuestro negocio. Bueno, pues en un año veremos, nos reuniremos otra vez y vemos cómo Menos. has resultado, ¿no? Sí, esto casi cambia Sí, va demasiado cada rápido, semana, ¿verdad? ¿no? Bueno, me gustaría terminar con un par de preguntas rápidas para ambos. Iba a empezar contigo, Pep, y me gustaría definieras la marca Iberostar en 3 palabras que resuman su futuro digital. Yo lo definiría como un futuro ambicioso en términos de canal directo. Nosotros queremos seguir creciendo y tenemos un plan muy ambicioso de cara a dentro de 3-4 años de ser aproximadamente a nivel no venta canal directo, sino ventas que consideramos canales directos de alrededor del 50% de la compañía. Luego, nos gustaría hacerlo de forma eficiente. Si tengo que ser otro adjetivo, es eficiencia, pese a hacerlo de la mejor forma posible al mejor coste de distribución posible. Y finalmente, aportando valor al cliente, dándole al cliente un producto adecuado que satisfaga sus expectativas y que además venga respaldado con un propósito de marca en base a lo que comentábamos antes, la sostenibilidad y la iniciativa de Web for Change, que al final todo eso permea una vez dentro del producto, dentro de nuestra web, dentro de nuestros assets digitales, y que no es simplemente una promesa de la marca, es algo que la marca lleva embebido, que está en su ADN y que se puede respirar en todos nuestros hoteles. Y a ambos os pido también un consejo para otros hoteleros que quieran potenciar su canal directo. Pues aunque resulte un tanto de perogrullo la respuesta, creer en el canal directo, ¿no? Ujú. Porque muchas veces se dice y luego no se hace tanto, y me explico, ¿no? Al final tiene que haber una estrategia de inversión que sea consistente con esta idea, que sea algo, como explicaba Pep, equilibrado, donde haya una continuidad en el tiempo en cuanto a lo que son los volúmenes a gestionar, siempre teniendo en cuenta esa eficiencia que es necesaria, que es obligada, que tú te la vas a autoexigir y que evidentemente el que esté junto contigo te la va a pedir igualmente, y a partir de ahí también mirar alrededor, ¿no? Y es con lo que hemos empezado la conversación de hoy. O sea, el canal directo es relevante. Antes Pep hablaba de
de un peso que, dependiendo de los casos, creo que con esto no desvelo nada que no se deba compartir, pero que puede ser a lo mejor pues un tercio de lo que se está generando ahora mismo, que es un nivel que está sensiblemente por encima de la media. Esto es algo que al final se relaciona con el resto de canales que se están gestionando, en este caso por parte de la marca correspondiente. Entonces tiene que haber una estrategia también igualmente en lo que es esa manera de relacionarse con el resto de canales que esté totalmente unificada. O sea, tiene que ser consistente, de nuevo, tiene que ser coherente, porque si hay un punto, hablábamos antes de la paridad de precios, si hay diferencias en cuanto a lo que son las propias reglas de juego, te estarás haciendo un flaco favor y al final eso tendrá una afectación sobre el conjunto. Entonces, bueno, que como decimos, que seamos sobre todo eso, que seamos coherentes, que seamos sostenibles y que consigamos los objetivos de negocio, que es por lo que finalmente se nos van a pagar en ambos casos, ¿no? Porque tanto a ellos internamente pues, les van a someter a una presión importante y del mismo modo lo que ellos nos van a dar a nosotros pues, va a ser exactamente lo mismo. Entonces que al final estamos en el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección. Yo, en mi caso, lo resumiré bastante más rápido, pero diría que es tener un plan a largo plazo, que ese plan o que haya una estrategia de distribución que responda para que ese plan se pueda ejecutar y pueda conseguirse esa ambición. Y luego hay un factor que en el mundo del turismo es súper importante y es tener cintura. Bueno, lo hemos visto en muchísimas ocasiones. En el año 2000 llegó el COVID y ahí tuvimos que tener más cintura que nunca. Los históricos que teníamos no servían para nada y al final lo que tienes que hacer es acercarte mucho más al negocio y tener cintura y adaptar tu estrategia de forma rápida, consistente y al momento y la situación. Lo que decimos, tener un plan está bien, tener una estrategia comercial es totalmente necesario y estas son las bases, pero después tanto Alfonso como T2O como nosotros tenemos clarísimo que siempre tenemos que tener cierta cintura para adaptarnos a las circunstancias y ser capaz de dar nuestra mejor, vamos a decir, versión de nosotros mismos y del canal directo en todo momento. Bueno, pues agradeceros a los dos mucho esta conversación. Creo que hemos hecho un buen resumen de vuestra estrategia digital para la audiencia, así que un placer una vez más, Alfonso y Pep. Muchísimas gracias. Muchísimas espero gracias, Alberto. reunirnos. Un placer, como siempre, estar aquí contigo.